Buenas tardes. Bueno, pues lo primero es que queremos agradecer porque ustedes cumplieron con su palabra y aquí estaban desde la 1:30, presentes, listos y preparados. Lamentamos no haber empezado a la 1:30 puntual porque estábamos resolviendo unos temitas tecnológicos, pero aquí estamos, ya estamos bien por Zoom, ¿verdad? Así es que le enviamos un saludo a todas las personas que se encuentran por Zoom conectados. La distancia no es un problema cuando se trata de crear, de conocer, de intercambiar, de fortalecer. Como lo prometido es deuda, acordamos que el panel que estaba programado para las 11 de la mañana, pues se iba a constituir en el primer panel de esta tanda. Así es que veamos. Los derechos fundamentales en el trabajo. Recibamos a nuestra moderadora Laura Serrata Asmar, acompañado de Rolando Murgas, Rafael Vázquez Goico, Julio Manuel Castillo y Rosy Escoto. Los derechos fundamentales en el trabajo. Recibamos a nuestra moderadora Laura Serrata Asmar, acompañado de Rolando Murgas, Rafael Vázquez Goico, Julio Manuel Castillo y Rosy Escoto. ¿Aló? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar con todos ustedes moderando el panel titulado Los derechos fundamentales en el trabajo. Y para abordar este tema, me acompañan en esta mesa 4 expertos jus laboralistas, como lo son el doctor Rolando Murgas, el magistrado Rafael Vázquez Goico, el magistrado Julio Castillo Plata y la licenciada Rosy Escoto. Antes de empezar, me permito hacer una breve reseña de cada uno de nuestros panelistas. El doctor Rolando Murgas es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Realizó estudios de posgrado en Italia, obteniendo el doctorado en Derecho Laboral. Profesor emérito y doctor honoris causa de la Universidad de Panamá. Ha sido magistrado del Tribunal Electoral, ministro de Trabajo durante los años 1972 y 1975 y catedrático universitario. Es miembro de número y expresidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Un fuerte aplauso para el doctor Murgas. También nos acompaña en esta mesa el magistrado Rafael Vázquez Goico, quien es juez de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, licenciado en Derecho por la Universidad Eugenio María de Hostos. Cuenta con especialidades en Derecho Judicial, Derecho Procesal Civil y Derecho Constitucional. Magíster en Derecho y Libertades Públicas por la Universidad Católica Madre y Maestra, con titulación dual en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Catedrático y autor de varias obras y artículos de derecho. Un fuerte aplauso también para el magistrado Vázquez Goico. Nos acompaña también el magistrado Julio Castillo Plata, juez presidente de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, licenciado en Derecho, magíster en Enseñanza Superior,
coautor de las obras Resolución Alternativa de Disputas, Jurisdicción Constitucional en Materia Laboral de la Suprema Corte de Justicia, Sentencias y Comentarios, Aplicación de las Normas Laborales, 25 años de jurisprudencia de la Corte de Trabajo de San Francisco de Macorís. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Otro aplauso para el magistrado. Y también está con nosotros la licenciada Rosy Escoto, licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de Santiago, magíster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Pucamaima y también por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundadora y directora de la firma de abogados Rosy Escoto Legal Consulting. Es consultora jurídica del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional, miembro de la Asociación Dominicana de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, y también miembro de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, doctor Guillermo Cabanelas, entre otras. Estos son nuestros 4 panelistas y vamos a iniciar de inmediato con el doctor Rolando Murgas, quien nos hablará sobre los derechos fundamentales específicos del trabajador. Muy buenas tardes, distinguidos panelistas, distinguida moderadora, asistentes todos. En primer lugar, debo agradecer a la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a la Academia Dominicana de Ciencias y a la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por haberme incluido dentro de los expositores en este muy importante encuentro. Y también tengo que agradecer a todos ustedes que me permiten compartir una vez más, ya perdí la cuenta de las tantas veces que he tenido ese privilegio y esa deferencia aquí en República Dominicana. El tema, como ha sido anunciado, es el de los derechos fundamentales específicos del trabajador. Afortunadamente, en los tiempos que corren, ya hay que darles calificativos a los derechos del trabajador. Y me toca a mí hacerle exposición sobre los específicos, que son los que corresponden al trabajador como tal, por ser trabajador, no por ser persona. Dicho esto, hay que recordar que en el trabajo subordinado lo que existe es una subordinación instrumental que no implica sometimiento personal. Porque el trabajador lo que entrega al empleador es su actividad personal dentro de un periodo de tiempo. El profesor Alburquerque nos recordaba esta mañana lo importante que es el tema del derecho a la desconexión del trabajo. Y esto puede tener un significado literal, es decir, salir del aparato y decir ya terminé mi trabajo. Pero también tiene que ver con la llamada soberanía de los descansos. Mi subordinación, dice el trabajador,
es con este propósito y dentro de un periodo. En mi tiempo libre, no me mande correos electrónicos, no me mande WhatsApp. Para muchos es difícil entender esto. Pero así como en los tiempos de antaño, y esta mañana fue recordado, prácticamente la jornada de trabajo casi que era indefinida por su duración específica y por el poco tiempo que le quedaba al trabajador para descansar y compartir con su familia. Entonces estos derechos fundamentales tienen una significación de una enorme trascendencia, porque no solo en su dimensión se tienen en cuenta con sus propias particularidades, sino también con las nuevas tecnologías, que suelen ser invasivas para lo que es respetar el derecho del trabajador a un ámbito personal en la empresa que no desaparece por la subordinación. Y bueno, de las exposiciones también de esta mañana, Rafael, se veía, bueno, hasta dónde son permitidos las cámaras. Y deslindando lo que es obvio, que no lo van a poner en los baños, lugares de aseo, y yo agregaría, los lugares de intermedio de descanso, incluso para el llamado coffee break, donde el trabajador ya no, aunque está bajo el amparo de la relación de trabajo, es parte de un tiempo que es suyo. Y esto, desde luego, nos lleva al tema de los límites. Yo recordaba de un profesor italiano algo en que yo lo había pensado y luego vi que coincidía. Antes de esta tecnología, pero ya había cámara. Es que el trabajador durante 8 horas no se puede ni meter el dedo en la nariz, porque ahí están enfocando todo esto, todo lo que hace, todos sus gestos. ¿Es compatible eso? Lanzo la pregunta nada más y me la lanzo a mí mismo. ¿Eso es compatible con la dignidad de una persona? Y bueno, hay preguntas y hay preguntas. ¿Cuáles son los derechos específicos? Yo aquí concuerdo plenamente con el profesor Barbagelata y también con Juan Razo, que está aquí. Cuando señalan desde una vertiente positivista que los derechos fundamentales del trabajador son los que están recogidos en las constituciones políticas y en los instrumentos internacionales. Es decir, no se podría afirmar que se tienen cuando se nace. Como de una posición más bien naturalista se decía de los derechos humanos de primera generación. Porque estos derechos son conquistados. Surgen del conflicto social, de las luchas de los trabajadores. Y las leyes lo recogen.
pero ha sido necesaria una acción del Estado en el ejercicio de su poder para que esos derechos surjan. Y me permito trazar una diferencia. El límite a la jornada de trabajo. Establecer las 8 horas para que existiera, tuvo que venir en cada país una ley. Tuvo que venir el convenio 1 de la OIT, quizás en reducidos espacios, en negociación colectiva, algunos lo habrían conseguido. Y esto en los derechos individuales. En los colectivos no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque esos instrumentos corresponden a los trabajadores. Podemos pensar la categoría de los trabajadores en general frente a los intereses de los empleadores, de la burguesía. Son sus herramientas para enfrentar el poder económico de la empresa. Y para enfrentar también el poder del Estado ejercido a través de los respectivos gobiernos. El derecho de huelga no existe porque hay una constitución que lo diga, ni porque, aunque está en discusión en la OIT, lamentablemente, el derecho de huelga, el derecho de negociación colectiva, primero existieron en la realidad social, después vinieron las constituciones y los instrumentos internacionales. Y eso es bien importante, porque es una diferencia que se traza de origen con los derechos individuales, conquistados sí, pero no en la misma dimensión que los instrumentos colectivos. Es muy conocida la clasificación de las etapas de la libertad sindical, también aplicable al derecho de huelga. Primero, delito perseguido desde el Código Penal napoleónico en adelante, pero ya había la huelga. Y luego tolerancia, bien, se despenaliza, pero no hay normas de apoyo jurídico que tutelen ese derecho, que le den garantías. Y luego la que se dice del pleno reconocimiento. Esa categorización, ¿qué nos está diciendo? Que estos derechos colectivos existieron antes de las constituciones y antes de las leyes. Y en alguna medida podría decirse, cuando el Estado los acepta, le pone condiciones y quizás limitaciones. América Latina ha sido un escenario en el cual nuestras legislaciones, una más que otra, en otros tiempos, no en todos los tiempos lo mismo, se han llenado de normas limitantes. Así lo reconoce, creo, entiendo, la propia OIT, llenas de condicionamientos para poder que una huelga sea legal. Poner límite a la negociación colectiva, por ejemplo, cuando se dice tienen que tener la mayoría de los trabajadores en la empresa, si no, no hay convenio colectivo. Entonces, ese derecho de negociación colectiva que los trabajadores arrancaron
queda encajonado por la ley. Y siguiendo con esto, si partimos de esa posición positivista, que los derechos colectivos, sin desatender este origen, que no es lo que le da validez a la huelga, es el Estado que la recibe como una conducta no solo legítima, sino también susceptible de tutela por el Estado, que no siempre lo entendemos así en América Latina. Muchas proclamas, muchas normas constitucionales, pero también muchas embestidas contra la libertad sindical. Un derecho arrancado. Entonces, ¿qué ocurre con estos derechos específicos? La etapa de madurez del derecho del trabajo se alcanza, pues ha sido repetido tantas veces, en esos 2 años icónicos de la historia, o ese periodo de 2 años, 17 y 19, con Querétaro y con Weimar. Y el mismo año que Weimar, la OIT. Esa es la cumbre del derecho del trabajo, su constitucionalización. Pero es que ocurre que la constitucionalización ha pasado por varias etapas. Esa primera que vino después de esos años, y con las primeras constituciones que siguieron a Querétaro y Weimar. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, hay una extensión de la protección social de las constituciones, seguramente derivada de la lucha contra el nazifascismo. Y ahí están las constituciones de la década del 40 y en Europa incluso año 48, la italiana, la francesa por allí, el Estatuto de Bonn, que vino después. Y en América Latina, pues constituciones. Ya en Cuba había, con la constitución del 40, antes de terminar la guerra, hubo una extensión de los derechos de los trabajadores en el texto constitucional, que ejerció mucha influencia. Pero la mayoría, al extenderse, comenzó a elaborarse posiciones en el sentido que esos derechos eran directamente ejecutables. ¿Por qué? ¿Qué pasó con las constituciones que surgieron en esa época y en la anterior? Que la aplicación de las normas se hizo depender muchas veces por la propia jurisprudencia del desarrollo legislativo de la norma constitucional. Pero ya después, bueno, en los tiempos que vivimos, hay un nuevo constitucionalismo. Yo lo he desarrollado en distintos trabajos, incluso uno que presenté aquí, donde hay una suerte de regreso a Querétaro, con constituciones que al menos en estos tramos son reglamentaristas. Y hay un papel importante de los tribunales y cortes constitucionales, con mecanismos de aplicación, de interpretación, de que si un derecho fundamental está en la Constitución, es directamente aplicable aunque la ley no lo desarrolle.
y susceptible de tutela judicial. Esa es la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional de España, e incluso, para citar uno nuestro, la Corte Constitucional de... ¿Cuánto me queda? 5 minutos, ok. La Corte Constitucional de Colombia. Y otras, porque tenemos cortes, tenemos salas, tenemos tribunales constitucionales que han contribuido a ese desarrollo. Ahora, esto es bien importante porque por un lado hay un aumento sensible en las constituciones de nuevo cuño en América Latina de la lista de derechos tutelados constitucionalmente. Incluso aquí en República Dominicana se han incorporado hasta otros temas que no son directamente de protección, como el diálogo social, por ejemplo, en la Constitución, el tripartismo. Y esa lista de temas va acompañada con los criterios de los tribunales y cortes constitucionales. Hasta el punto, y vuelvo a citar a Colombia, donde se dice que es parte del bloque de constitucionalidad, ya no solo convenios de la OIT, sino la doctrina del sistema de administración de la OIT a través del Comité de Libertad Sindical, hacerlo parte del bloque. Está extendido en nuestros países, incluso en el mío, que las Cortes hayan dicho que los tratados de derechos humanos y los derechos laborales lo son parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, tienen el mismo rango que una norma constitucional. Y esto se le olvida muchas veces a los gobiernos sin hacer referencia a ninguno en particular, pero quizás sea la de mi propio país. Se les olvidan los compromisos que hay en materia de libertad sindical. Cuando arremeten contra la libertad sindical en sentido material, no declarativo. Bueno, yo he hecho una lista, voy a presentar un trabajo escrito, voy a tratar de mencionar algunas cosas de lo que está en nuestras constituciones y está en declaraciones e instrumentos internacionales que por razones de tiempo no menciono, pero que aquí en América, yo creo que a partir del año 1948, se extendió una gran cantidad de instrumentos que tutelan los derechos económicos y sociales, incluso los que se aprobaron en Colombia en el año 48, una fecha icónica por esta razón que yo creo que no ha sido muy resaltada por el laboralismo. El impacto y la trascendencia de eso que se aprobó en Bogotá en el 48, en el mismo momento del suceso trágico de la muerte de Gaitán. Entonces, yo menciono solo algunos para poder ajustarme. El derecho al trabajo, incluso es típico este derecho como derecho deber. El trabajador tiene, o las personas tienen derecho al trabajo, pero también tiene la obligación de trabajar. Derecho a un trabajo digno y a un trabajo decente. Derecho a la libre elección del trabajo, prohibición del trabajo forzoso. Derecho a un salario mínimo, revisable periódicamente. Los neoliberales consideran que esto es un atentado porque se le da un subsidio a los ineficientes
a costa de lo que debería darse a los más eficientes. Eso es por estar encerrados en la magia del mercado. Pero pensar en eliminar el derecho al salario mínimo, ¿qué serían los trabajadores en estos tiempos sin salario mínimo? Derecho a la igualdad de salario, a la no discriminación, derecho a la protección del salario, a un salario justo, equitativo, suficiente, remunerador, derecho a la limitación de la jornada. Ya no se puede hablar de las 8 horas, ya vamos para abajo. Derecho al pago adicional por el trabajo extraordinario, vacaciones remuneradas, descanso semanal, y ya termino. Derecho a la protección de la maternidad, derecho al trabajo de los menores, y ya, lo del derecho colectivo es facilito. El trípode de la libertad sindical, derecho a asociación sindical, derecho a negociación colectiva y derecho de huelga. Allí termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rolando Murgas. De inmediato vamos a ceder las palabras al magistrado. ¿No se escucha? Sí, se escucha. Rafael Vázquez Goico, quien tiene el tema en el día de hoy, el principio de razonabilidad como herramienta útil en la solución de conflictos de derechos en la relación laboral. 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo espero que no sea un mal momento después de comida de hablar de un tema que involucra el derecho del trabajo, pero también tiene acotado la teoría del derecho y el derecho constitucional. Antes que todo, yo soy un hombre sincero y tengo que hacer un agradecimiento sincero, porque debido a mis funciones jurisdiccionales, yo estoy un poco alejado jurisdiccionalmente, o sea, dictando sentencias del derecho del trabajo, pero hay personas aquí que hacen que sea posible que yo permanezca cerca de esa bellísima disciplina que es el derecho del trabajo. Entonces aquí está Javier Suárez, que me invitó, el magistrado Carbucia, el mismo Martín Bretón, que está aquí al lado, y como no, el presidente de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que me extendió una invitación. Esa gente ha hecho posible que yo esté cerca de una disciplina que tal vez en términos jurisdiccionales yo esté lejos, pero mi alma está aquí. Fíjense, el tema que me toca a mí es el principio de razonabilidad. Lo voy a leer un poco largo. El principio de razonabilidad como herramienta útil en la solución de conflictos de derechos fundamentales en la relación laboral. Yo pensé que iban a haber más jueces, porque yo tengo que explicar ahora el por qué yo he insistido con este tema. Y lamentable que no haya más jueces, y creo que es un juez el que debe decir algo aquí sobre este punto, y este punto coincide con lo que yo tengo, con la razón por la cual yo he insistido en este tema. Fíjense, después que yo llego a la Suprema Corte de Justicia, empiezo a analizar la sentencia, veo, y desde antes yo veía que los jueces laborales eran muy formalistas, entendiendo formalismo como aquella persona que aplica la letra de la ley, pero no le importan las consecuencias o la realidad en donde esa ley se va a aplicar. Veo ese tipo de formalismo. Y después que entonces algunos teóricos empiezan a hablar sobre el neoconstitucionalismo, veo que hay otros jueces entonces que se han ido para la banda contraria. Entonces hay un grupo de jueces que son formalistas y otro grupo de jueces que fallan el expediente en equidad. Así. Y entonces yo creo, y aquí que viene la importancia de por qué yo insisto el tema, yo pienso que el principio de proporcionalidad o de razonabilidad es un método, es un tipo de razonamiento, una técnica de razonamiento para evitar la arbitrariedad. Y entonces yo pienso que eso puede centrar a los jueces de que justifiquen racionalmente los fallos. Eso pudiera lograrse con cursos sobre argumentación jurídica, sí, pudiera lograrse, pero eso es un problema porque habría que capacitar a cada uno de los jueces en una materia que es técnicamente
poco presente en la República Dominicana y había que traer mucha gente de fuera para eso. Pero yo pienso que este principio pudiera centrar, porque vuelvo y repito, si ustedes examinan los fallos, los jueces son de dos maneras radicalmente diferentes. Unos atienden a un formalismo violento, aplican la letra de la ley, o sea, son jueces de tipo formalista. Y hay otros entonces que fallan el expediente de equidad, menoscabando la seguridad jurídica de las normas escritas. Entonces tiene que haber un punto donde se explique la sentencia y se utilice el derecho para explicarlas. Entonces yo pienso que por eso que yo he insistido en este tema, que yo preparé una presentación, no sé si sería bueno, yo puedo sin presentación, lo único que sería bueno ponerla, porque si yo la hice y ellos creen que yo le dije que la hice y piensan que yo no la hice, entonces yo estoy hablando mentira. Póngame la primera vista. En la primera vista, esto va a ser rápido, señores. Ya yo le expliqué lo más importante del por qué yo he insistido en el tema. Esos son los presupuestos obligatorios de la razonabilidad, de la razonabilidad. Déjeme decirle algo, ese principio de razonabilidad, yo lo denomino razonabilidad por una tradición constitucional dominicana que viene de Estados Unidos y de Argentina y se ha asimilado así aquí, pero ese es el mismo principio de proporcionalidad de Europa continental. ¿Estamos? Es lo mismo. Podríamos discutir que razonabilidad y proporcionalidad no es lo mismo. Ahora, lo que sí es seguro es que la racionalidad envuelve la proporcionalidad, porque algo que no sea proporcional es irrazonable. Estamos más o menos de acuerdo. Entonces, se explicó, el doctor Alburquerque y Rolando Murga explicó también que el proceso de constitucionalización del derecho del trabajo tiene dos fases, incluso son dos momentos diferentes. El primero fue a principios del siglo XX, en los años 1920, donde el mundo del derecho del trabajo sube a la Constitución. Ahí es que suben lo que se conocen como los derechos específicos de la relación laboral. Y un momento posterior que vino con posterioridad a la segunda posguerra, que entonces los derechos del ciudadano bajan a la relación laboral, que es lo que se conoce como ciudadanía de la empresa. Entonces, en la constitucionalización, cuando hablamos de constitucionalización, en el caso del derecho del trabajo, tiene dos facetas y dos momentos diferentes. Uno, los derechos específicos, que subieron primero. Porque recuérdense que antes que el mundo, que la Constitución y el derecho del trabajo estaban desconectados. El primer vínculo que se da cuando suben esos derechos. Yo hablo de subir porque estaban, como quien dijo creo que fue Rolando, dijo, existían antes. Y después es que son constitucionalizados. Entonces esa fue un primer momento de constitucionalización. Y el segundo es la ciudadanía en la empresa, que esos son los derechos inespecíficos. Eso es, por ejemplo, los derechos del ciudadano. Un chin de agua. Escúchame, yo tengo tiempo que no doy clase, entonces la garganta, sí, hubo gente que me sacaron de las universidades. Algunos están aquí, pero no importa. Eso no. Entonces no estoy acostumbrado a, la boca se me seca, no estoy acostumbrado a hablar mucho tiempo. Que no sea peleando con Carbucia en la Corte Suprema. Entonces, fíjense, esos derechos tienen una estructura, estructuralmente son principios, no reglas. Un principio, como dice Alexis, que le gusta mucho a mi amigo Plata, es un mandato de optimización. Se aplica en la mayor medida posible. Las reglas son un mandato, blanco, negro, todo, nada. Es un mandato con una condición hipotética que se aplica o no aplica. Eso es una regla. Estos principios son mandatos de optimización que se aplican por grado, se aplican en la mayor, esto sí, en la mayor medida posible. Por eso es que chocan. Y cuando chocan los dos, hay que buscar un modelo, que ahí es que yo digo, un modelo para qué, para razonar cuál de ellos debe triunfar ahí. Y entonces, y yo les digo, en las relaciones de trabajo a cada rato, mira, la relación de trabajo,
en los conflictos de principio entre derechos fundamentales, choca más que en el derecho administrativo. El derecho administrativo es más algo de reglamento, de cuestiones legalistas y un positivismo bien asentado. El derecho del trabajo es más bonito en eso. El derecho del trabajo hay más principios. Y a cada rato, señores, hasta para cuestiones procesales se puede utilizar esta línea de razonamiento. Y yo lo que trato de decir aquí, porque yo puedo explicar mucho este principio, que yo hice una vez una tesina final de máster sobre el principio de proporcionalidad, pero yo lo que quiero aquí también es decirle, porque ahorita empieza Laura a mandarme papelitos, porque incluso me acortaron el tiempo también. Eso es una técnica de razonamiento. Y esa técnica de razonamiento, cuando chocan, es lo que yo quiero decirle, cuando chocan, usted no puede aplicar arbitrariamente y resolver casos arbitrariamente. Usted tiene que aplicar una técnica que no sea la técnica que dice el Tribunal Constitucional Dominicano, que el tribunal dice, no, hay que aplicar la técnica de la Corte Colombiana, por ejemplo. Bueno, ¿y por qué tiene que ser la colombiana? Pero usted tiene que hacer un razonamiento. Ahí es donde yo voy en esto. Hay que hacer un razonamiento y tiene que explicarse eso. No puede coger el juez, como está sucediendo ahora, y resolver el asunto tomando uno solo de las situaciones envueltas, una sola, tomándola y decidiendo el caso sobre esa sola, sin ver que en ese conflicto intervienen más derechos, incluso de la otra parte, incluso de naturaleza fundamental. Y esa es el meollo de lo que yo vine aquí a decirle. Fíjense. ¿Qué tiempo me queda? 2 minutos nada más. Sí, no, porque yo sé, yo la conozco. Y que me ha dicho como 4 veces lo del tiempo ahí. Al ladito mío. Miren, yo digo, esta es estoy quitando lo que está en los libros. Yo definí el principio de razonabilidad. Yo digo aquí, y esta definición yo puedo decir que es mía, porque es adaptada a lo que yo vine a decirle a ustedes. En ningún momento usted va a encontrar esa definición. Yo digo que es una técnica que consiste en un razonamiento para evitar la arbitrariedad, en la solución de los conflictos entre derechos fundamentales involucrados en las relaciones laborales, así como la prevalencia de un derecho sobre otro de manera abstracta. Estos derechos pesan igual de manera abstracta. Ninguno vale más que otro en el papel. Si está por ejemplo, involucrado, por ejemplo, en un ejemplo que se pone muy a menudo, que sucedió allá en la sala una vez, cuando yo estaba en juez laboral, que fue un trabajador que era un tipo que hacía mucho ejercicio y lo contrataron como seguridad en una discoteca, y entonces él se convirtió a adventista y no podía trabajar los sábados. Eso sucedió allá bueno, y entonces ahí hay 2 derechos involucrados. No es solamente, pero que vamos a decidir esto. No digo cuál fue la decisión de nosotros. Lo que no puede hacer el juez, que yo veo aquí, es, ahí está involucrado la libertad religiosa del trabajador. Y entonces él no puede trabajar los sábados, hay que buscarlo otro día. Y entonces va a tener que buscar el dueño de la discoteca el sábado, que es el día más fuerte, va a tener que buscar otro trabajador y gastar más. Entonces ahí no está involucrado el derecho del empleador. Ahí no está involucrado. Ahí es que yo digo que hay que hacer un análisis, porque ahí sí está involucrado los derechos fundamentales del empleador a la libertad de empresa y a la propiedad, a sus bienes, a todo. Entonces fue también como el caso, que ese sí lo decidimos allá en el 2020. Sí lo decidimos allá en el 2020, en el cual publicaron la foto. Oigan, aquí es decir, porque yo tengo eso se hizo ya. Publicaron la foto de un trabajador diciendo que no había nada. La corte dijo, usted no puede publicar fotos de nadie. 2 millones de pesos de indemnización. Pero ven acá, el empleador, ahí es también, sí, estaba involucrado que el derecho a la buena imagen, en ningún momento tampoco se dijo una indecencia de ese trabajador, sino que no pertenecía a la empresa ya. Ahí está involucrado también los derechos del empleador, porque el empleador tiene derecho a decir, mira, no me contraten más porque ya esta persona, ella misma se fue de la empresa.
Entonces, ahí es donde yo voy, es una especie de análisis, señores, para que cuando venga una sentencia laboral, ustedes toditos, porque me lo han dicho todos, no digan diablo, pero esos jueces sí son malos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Ahora sí. Vamos ahora con el magistrado Castillo Plata, quien nos va a hablar sobre los derechos fundamentales inespecíficos laborales. Buenas tardes. Mi mirada ahora la enfoco hacia Laura y decirle que el papel excelente de una moderadora dependerá de la manera en que sepa sopesar el interés del auditorio en el tema versus el tiempo disponible para mí. Por otra parte, han confluido una serie de temas. Creamos un WhatsApp a raíz de este evento donde manteníamos contacto sobre lo que íbamos a participar, lo que estamos participando en el panel. Y en los últimos días, previo a este evento, yo le escribí al grupo diciéndole que era importante conocer los temas de todos nosotros. De hecho, así se pasó con los dominicanos. En cambio, el de Rolando no lo sabíamos y hemos confluido casi los 3 temas en una especie de coincidencia, porque a mí me tocó por suerte elegir un tema que son los derechos fundamentales inespecíficos laborales. Y Rolando trató lo específico. Por tanto, hay parte de estas ideas que yo he traído aquí a compartir con ustedes que voy a no tocarla por carecer de interés, sobre todo cuando ese tema de lo específico ha sido abordado por el maestro Rolando Murga. Continuar, y todo este tiempo que he agotado y el minuto que voy a agotar ahora no me lo computen, porque ser agradecido con anfitriones como la Asociación Dominicana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y las academias iberoamericanas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y la de Ciencias de la República Dominicana, le doy mis más sinceras gracias por haberme invitado a este importante evento. Para comprender un poco o a cabalidad lo que tiene que ver con los derechos fundamentales laborales inespecíficos, no basta con conocer su definición. Es necesario irnos a los orígenes y evolución que han tenido los derechos fundamentales. En ese sentido, es importante destacar que los derechos fundamentales inespecíficos laborales son, en esencia, los derechos humanos que corresponden a toda persona, a saber, un conjunto de facultades, libertades y garantías inherentes a todo individuo por el mero hecho de su dignidad, reconocidos y protegidos por el ordenamiento nacional e internacional con el claro objetivo de asegurar una vida digna, igualitaria y libre. Pues bien, en el ámbito del derecho del trabajo, los derechos fundamentales laborales se clasifican en específico, que son los que trató el maestro Rolando, y los inespecíficos. Los inespecíficos, de acuerdo con el autor y abogado, catedrático español, Manuel Carlos Palomeque López, son derechos atribuidos con carácter general a los ciudadanos que, al propio tiempo, son trabajadores y por lo tanto se convierten en verdaderos derechos laborales por razón del sujeto y de la naturaleza de la relación jurídica en que se hacen valer. Se consideran inespecíficos, entre otros, el derecho a la libre expresión, al honor y a la propia imagen, libertad de ideología y religiosa, derecho de reunión, el secreto de las comunicaciones privadas
y la integridad moral y psíquica de la persona humana. Su reconocimiento en el plano jurídico se debe al ejercicio de interpretación de la doctrina y, sobre todo, la jurisprudencia constitucional internacional, como veremos más adelante y como ya de plano le abordó el magistrado Vázquez Goico, de que gracias a esa interpretación constitucional es que se ha logrado el desarrollo de concretizar los derechos inespecíficos como parte del ordenamiento interno de una nación. Pero un aspecto importante es el que se refiere a la manera de cómo se hacen efectivos esos derechos. Esa es la gran pregunta que se hacen los maestros como Alexis, Palomeque y otros. Y decir que todo inicia con el proceso de cambio en la forma de interpretar la Constitución, en la que se abandona el viejo criterio de los derechos contenidos en las constituciones eran simples cartas de principios o meras declaraciones, y que para ser efectivos requerían la habilitación local, de la ley interna en un determinado país. Y de ahí se pasó hacia un criterio totalmente distinto en la dinámica de los derechos fundamentales, basado en la fuerza normativa de la Constitución, lo que le permite operar a esta con eficacia cuando hay colisión en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, lo que se le conoce, y es el tema quizás central de esta exposición, la eficacia vertical de los derechos fundamentales, que es la que se da cuando hay colisión de derechos entre el ciudadano y el Estado. Pero más que esa eficacia vertical, la que merece toda la atención nuestra debe ser la que a continuación vamos a detallar, que es la eficacia horizontal de los derechos fundamentales inespecíficos. Aquella que hace posible que esos principios que aludía el magistrado Vázquez Goico sean eficientizados, cobren vida en el derecho. Y continuando en ese sentido, esa regulación de los derechos fundamentales no es exclusiva de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, sino que la eficacia de los postulados de la Constitución y los pactos internacionales aplican también en las relaciones en el ámbito privado. Es decir, establece la posibilidad de que los particulares esgriman en contra de otros particulares, distinto a la vertical que es el Estado frente al ciudadano, en un ámbito en que las relaciones privadas, los derechos subjetivos, como por ejemplo el derecho de propiedad, el derecho a no ser discriminado, la libertad de emitir opinión, el derecho a la intimidad o el derecho moral del autor, lo que se le conoce, como dije, como la eficacia horizontal de los derechos fundamentales laborales. Ahora bien, cabe resaltar que si la eficacia horizontal comprende derechos propios del ciudadano y el trabajador es poseedor de esa cualidad, es evidente entonces que esos derechos entran en la esfera laboral, donde producto de la desigualdad de las partes en este tipo de relación se convierte en abono para que nazcan remedios a las confrontaciones entre trabajadores y empleadores, sobre todo por los poderes de dirección que les reconoce el legislador a este último, como veremos posteriormente al comentar algunas sentencias relevantes sobre los derechos fundamentales inespecíficos laborales y la teoría de la eficacia horizontal, si es que la moderadora me deja. Debo señalar al respecto que en el contexto de la República Dominicana aplica la eficacia, hay dos tipos de eficacia horizontal, la inmediata y la mediata. La inmediata es la que proviene por un mandato expreso de la Constitución o del ordenamiento interno o incluso de la aplicación progresiva de la jurisprudencia en la interpretación frente a colisiones de derechos fundamentales. La inmediata, está la mediata, esa es la mediata. La inmediata es la que acabo de decir. Y la mediata es cuando no está totalmente
estipulado en la Constitución sobre ese derecho específico laboral que le corresponde al trabajador. En ese escenario decimos que en el primer caso la eficacia horizontal mediana significa que los derechos fundamentales requieren habilitación legal para ser ejercido entre las relaciones en particulares. En cambio, estamos en presencia de las relaciones en cambio, la horizontal inmediata es cuando emana de una orden concreta de la Constitución. Es decir, se concretiza cuando se deduce de los derechos fundamentales pueden ser aplicados directamente a la relación entre particulares sin necesidad de reconocimiento legal ni judicial que los perfeccione. Debo señalar al respecto que en el contexto de la República Dominicana se aplica la eficacia horizontal inmediata. ¿Por qué? Porque el artículo 5, 7 y 8 de la Constitución nuestra así lo disponen expresamente. No en el sentido de que aplica la eficacia horizontal inmediata, sino implícitamente se colige de ello, y también por el artículo 62.3 y el 74.3 de nuestra Constitución. En lo referente a los primeros de estos textos, si bien contienen un catálogo de derechos fundamentales laborales, el 62.3 de nuestra Constitución, que para mí significa y representa un catálogo de derechos enorme, profundo, un avance histórico extraordinario, la Constitución del 2010 y las posteriores modificaciones que se le ha hecho a través de la Asamblea Nacional. En lo referente al primero de estos textos, si bien contienen un catálogo de derechos fundamentales laborales, sin embargo, la redacción del texto deja claramente establecido que ese listado solo es de carácter enunciativo, pues deja abierta la posibilidad de incorporar cualquier otro derecho fundamental no contemplado en la norma. Y es que en el catálogo del 62 de nuestra Constitución figura la palabra entre otros, lo que deja abierta esa posibilidad de que entren otros derechos fundamentales ciudadanos al campo del derecho del trabajo. Pero además, aparte del 74.3 de la Constitución, que dice que los pactos, convenios, forman parte de nuestro ordenamiento interno, hay una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emitió una opinión consultiva solicitada por México en el año 2003, y es la decisión, la opinión 0OC-18 del 17 de septiembre del 2003, cuando sostiene lo siguiente la Corte: existe una obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares. Y dice también, la obligación de respeto de los derechos humanos de los trabajadores migrantes tiene un efecto directo en cualquier tipo de relación laboral, tanto cuando el Estado es el empleador como cuando lo es un tercero, y ya se trate de una persona física o jurídica. Argumentos 140 y 151 de esa opinión consultiva. Pero como apuntabas antes, esa eficacia horizontal se materializa en mayor medida gracias a la dinámica desplegada por la doctrina de autoridad de la jurisprudencia a nivel global. En efecto, los orígenes de esta teoría de eficacia horizontal se desarrolla con la jurisprudencia norteamericana, y aquí pudiera haber un espacio de debate porque he escuchado quienes sostienen que esa eficacia horizontal nació en Alemania. Y yo aquí he traído algunas decisiones que son claros reflejos de que la eficacia horizontal tiene sus orígenes en el derecho estadounidense. ¿Cuál es el caso? El caso Smith versus Allwright del 3 de abril de 1944 y Shaley versus Kramer del 3 de mayo del año 1948, dos famosas sentencias
de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la eficacia horizontal del derecho a la igualdad entre particulares, ya que la primera impedía que el Partido Demócrata excluyera a los ciudadanos afroamericanos de sus primarias. Y la segunda, la más grosera de las acciones que se llevaban al tribunal por parte de ciudadanos, era que impedía que las cláusulas de exclusión racial, esas decisiones impedían que los blancos pudieran lograr el criterio que tenían de que los negros no tenían derecho a alquilar un inmueble en un sector predominantemente blanco. ¿Qué le dijo en esta última? Y es para mí una de las más relevantes. Bien, ustedes alegan que ellos no pueden alquilar en ese sector. Yo no tengo ninguna norma que lo prohíba, eso que ustedes quieren, pero el Estado no puede validar esas acciones porque atañen a la dignidad humana. Luego le siguió otro histórico caso en Alemania, el caso Lutz, fallado en 1958 por el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, que estableció que los derechos fundamentales actúan como un sistema de valores que irradia todo el ordenamiento jurídico, incluyendo las relaciones entre particulares. Siguiendo en ese mismo orden de ideas, el Tribunal Constitucional Español, en la decisión 88/1985, estableció lo siguiente sobre la eficacia horizontal y la dignidad de los derechos humanos. Y dijo, cito, la celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución les reconoce como ciudadano, entre otros, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones. Además, pudiera citarle otra decisión del Tribunal Constitucional Español, la 98/2000, del 10 de abril del 2000, donde se pronuncia respecto a la instalación de micrófonos en un centro de trabajo, específicamente en un casino, que a pesar de que tenía cámaras videograbación instalada en sitios estratégicos y que por la naturaleza de ese negocio se justificaba, sin embargo, ese tribunal rechazó la instalación de micrófonos en adición a las cámaras, porque consideraba que el derecho a la intimidad, como este tribunal ha tenido ya ocasión de advertir, en cuanto a derivación de la dignidad de la persona que reconoce el artículo 10 de la Constitución española, implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesarios según las pautas de nuestra cultura para mantener una cualidad mínima de la vida humana. Con esto casi termino, Laura, y decir que por nuestra parte, y si no digo esta parte, quizás el magistrado Ramón Herrera Carbucia, que trabajó, no lo sé, pero pienso y supongo que trabajó arduamente en estas decisiones, y que me permitan comentar brevemente. Al igual quizás del magistrado Vázquez Goico, pero creo que en ese entonces, cuando se editaron, el magistrado todavía no había llegado a la Corte Suprema, a la tercera sala. Y son 3 decisiones que sintetizo por economía del tiempo. Hay una decisión que es la sentencia del 18 de diciembre del 2013, que dice que la Corte Suprema hizo, en el caso en que el trabajador invocó violación al derecho a su privacidad, intimidad y dignidad, basado en que su empleador revisaba su correo electrónico, también se pronunció, y en ese caso dijo, no, esos correos son institucionales y hay un servidor instalado y nosotros manejamos ese asunto y usted lo sabía. Y bien, por esa línea de pensamiento, de criterio que la Suprema se dirige. En otra decisión se pronunció en cuanto a que constituye un atentado a la dignidad de la trabajadora
los tratos discriminatorios de que fue objeto en el centro de trabajo por la sola condición de poseer el virus VIH. Sentencia del 31 de marzo del 2015. Finalmente, en lo que corresponde a la Suprema Corte de Justicia, otra decisión fija el criterio de que no se vulnera el derecho a la intimidad como derecho fundamental del trabajador cuando el empleador utiliza medios audiovisuales para comprobar faltas graves por parte del trabajador y sobre todo porque fueron grabadas en sitios públicos y abiertos. Y no me podía quedar de mencionar dos sentencias de la Corte a la que yo pertenezco. Allá conocimos dos casos donde se trataron los derechos fundamentales inespecíficos laborales. Y fue la primera donde una empresa ordenó la detención por largas horas de un trabajador en el interior de la empresa para fines de interrogarlo y coerción para entregar, le hizo coerción para entregar un supuesto faltante en el reporte de sus ventas. Y la Corte consideró que había una vulneración al derecho del trabajador, consideró vulneración al derecho, al honor y al libre desarrollo, aquí me fui al otro caso. En el primero, la Corte determinó que la detención en el interior de la empresa para fines interrogatorios y coerción por parte de la empresa violaba el derecho a la libertad personal. En la otra, que fue una trabajadora que no le agradaba participar dentro de la empresa en los cumpleaños que se realizaban, el empleador entendió que eso era una actitud reprochable de su parte, el no compartir los cumpleaños, y la despidió, y el caso llegó allá y la Corte consideró que el derecho al honor y el libre desarrollo de la personalidad, las desconsideraciones sufridas en el centro de trabajo por una trabajadora que no le gustaba su cumpleaños, a pesar de la insistencia de su superior inmediato, era un atentado a la libre personalidad de esa trabajadora. Finalmente, debo resaltar que la dignidad que impregnan los derechos fundamentales inespecíficos a las relaciones laborales no solo evita escenarios de abuso y arbitrariedad, también fomenta la colaboración y el respeto entre empleadores y trabajadores, lo que se traduce en un ambiente más sano, en una productividad que nace del compromiso real y el bienestar de todos los que forman parte de la relación de trabajo. Muchas gracias. Llamamos al podio ahora a la licenciada Rosy Escoto, quien tiene el tema a tratar: análisis y compilación de decisiones relevantes del Tribunal Constitucional de la República Dominicana sobre derechos fundamentales laborales entre el 2020 y el 2025. Buenas tardes. Quedarse de último tiene varias ventajas. Primero, porque tú sientes que tú eres la estrella, porque dejan para el final al mejor artista. Pero yo le decía a Laura que realmente lo que yo le veía más que ventaja era una gran desventaja, porque ya estábamos doblando la curvita y que yo como mujer en identificación con ella tenía que respetar más que todo el tiempo. Yo quiero primero, y esto no me lo contabilice Laura, agradecerle a todos los organizadores de este evento, este primer encuentro de Derecho del Trabajo en Punta Cana. Sentirnos en Punta Cana regularmente da la sensación de que estamos de vacaciones. Sin embargo, todos los que estamos aquí compartimos algo en común: muchos años de estudio de una norma que nos apasiona. Olvidar que estamos en este escenario de vacaciones y escoger estudiar y reestudiar esta norma que sirve de motor de impulso al ejercicio profesional de cada uno de nosotros.
reconocer a todos los organizadores, porque de alguna manera u otra, quienes hemos estado involucrados en organización de eventos, sabemos lo retador y lo difícil y el trabajo que conlleva. De manera que quiero que le demos un fuerte aplauso a todos los organizadores, y no voy a ir uno por uno, pero no puedo dejar de mencionar a nuestro maestro Ramón Herrera Carbucia, quien yo me inscribo en la fila y creo que no endoso ese derecho de propiedad, como le decía él, de motivarnos cada día a estudiar y profundizar en el derecho del trabajo. Formar parte de este panel es un gran honor, estar al lado de just laboralistas dominicanos y del maestro Rolando Murgas, de verdad que a mí me enorgullece bastante y digo, bueno, es mucho para mí y es un gran honor, y ahí debo decirle a Javier Suárez, gracias por pensar en mí para integrar este panel. Todos han hablado, y decía Laura que a mí me dejaron la cereza del pastel, porque hemos hablado y hemos escuchado hablar de los derechos inespecíficos, de los derechos específicos, de la razonabilidad y la proporcionalidad brillantemente por cada uno de mis compañeros. Y la parte que me ha correspondido es limitar por un tema de tiempo, pero que me comprometo a través de los organizadores de compartirles las decisiones relevantes de estos últimos 5 años del Tribunal Constitucional Dominicano. Me gustaría, bueno, ya lo tenemos acá. En los últimos 5 años, el Tribunal Constitucional ha redefinido con mayor claridad los derechos fundamentales laborales. Y decimos que lo ha redefinido porque ha logrado un verdadero equilibrio entre la protección de los trabajadores y la seguridad jurídica de las empresas. Nosotros aquí vamos a analizar algunas de estas decisiones consideradas relevantes, y la relevancia se la he dado yo por las que yo he estado de acuerdo, correcto, porque lo que para mí pudiera ser blanco, para otro de los que están aquí pudiera parecer negro. La intención es mostrar cómo el Tribunal Constitucional ha fortalecido derechos como la igualdad, derechos como la dignidad, la libertad sindical, la primacía de la realidad en las relaciones laborales, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, y cada fallo que vamos a analizar y que vamos a ver en esta tarde no solo protege los derechos de los trabajadores, y le comentaba a una gran amiga esta mañana, sino que establece bien claro las reglas que le permiten a las empresas actuar con certeza y responsabilidad. ¿Por qué? Porque traza claramente la ruta a seguir por ser estas decisiones vinculantes. En este análisis vamos a revisar cómo el tribunal ha abordado casos de acceso al trabajo, límites de edad laboral, fuero sindical, igualdad y derechos familiares en lo atinente a la persona del trabajador, la protección al trabajador en la edad que ya le llamamos adultos mayores, en la tercera edad, seguridad social y pensiones, y protección a la maternidad y también a la paternidad. En este análisis vamos mostrando en cada una de las decisiones cómo fortalecen un marco equilibrado, donde la Constitución protege tanto a quienes trabajan como a los que producen y generan el empleo, promoviendo un entorno laboral justo, que es lo que perseguimos todos, razonable, como brillantemente expuso el magistrado Vázquez Goico, y proporcional. Vamos a ir presentando, y agradezco a los controles de manera particular cada sentencia, y contextualizando cómo el Tribunal Constitucional ha reforzado esos derechos laborales con estas decisiones relevantes. Sentencias estas que nos muestran básicamente los principios que anteriormente mencionamos.
cada sentencia destacando el derecho fundamental involucrado, el artículo de la Constitución aplicado y la regla que el tribunal fijó, para que podamos ver cómo estas decisiones impactan tanto a los trabajadores como a las empresas. Vemos la sentencia 005/20 del 22 de octubre del 2020, que trató el Tribunal Constitucional, que entendió que eran los derechos fundamentales involucrados, el acceso al trabajo, la edad y la dignidad humana. Esto fue una acción interpuesta por un trabajador, chofer de transporte público, contra el artículo 101.2 de la Ley de Movilidad y Tránsito Terrestre, la 6317. ¿Qué dispone ese artículo? Establece las condiciones a nivel de la edad que tiene que tener un chofer de transporte público. Y quiero subrayar transporte público. Y esta edad es de 21 a 65 años. Dice la norma, todo chofer de transporte público no puede superar la edad de 65 años. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Declaró inconstitucional la norma porque limitaba, violentaba el derecho al trabajo, porque estaba limitando al trabajador sin entender que no tenía una condición que le impidiera ser chofer del transporte público simplemente por un tema de la edad. Y entendió también que había una discriminación y una desigualdad. ¿Por qué habla el Tribunal Constitucional que hubo una desigualdad? Y ahí vengo atrás cuando decía, subrayando, que hablaba del chofer de transporte público. Porque el chofer de transporte privado, o sea, nosotros los que no estamos ejerciendo mediante la conducción de un vehículo, dando un servicio privado, o sea, estamos utilizando, no tenemos límite de edad. Cualquier persona, simplemente al momento de que se le vence su licencia de conducir, y es el abordaje que le da el Tribunal Constitucional, solamente se tiene que ir a presentar. Te hacen estudios auditivos de la visión y si tú lo superas, pues simplemente te renovan la licencia de conducir. En este caso, la licencia de conducir de ese chofer, por esta disposición declarada inconstitucional, pues no fue renovada o no se la podían renovar porque la propia ley le ponía una limitante. Entonces, en esa sentencia, avalado en lo dispuesto en el artículo 61 y 39 de la Constitución, declara inconstitucional esa norma. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Aplicó el test de la razonabilidad. En el análisis del fin buscado en la medida, el análisis del medio empleado y la relación entre el medio y el fin. Y con respecto al primer criterio, esa norma no superó ese test establecido de la razonabilidad porque no se había cumplido sobre el aspecto de la restricción de edad. Vulneraba el derecho al trabajo consagrado en el artículo 62 de la Constitución y consideró que esa norma era desproporcionada y contraria a los principios de igualdad y de no discriminación. Tenemos la próxima sentencia y evidentemente esta sentencia es hace poquito tiempo, del año 2000, o sea, de este mismo año, del 2 de junio, y se trata de un recurso de revisión constitucional contra una sentencia de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia. Ahí lo que hizo el Tribunal Constitucional en esa sentencia 0350 fue, al revisar, o sea, como se trataba de un recurso de revisión constitucional, se originó como motivo de una demanda en nulidad de desahucio por unos trabajadores protegidos por el fuero sindical. La empresa alegaba que había una vulneración a su derecho de libertad de empresa, que fue la accionante, debido a que la Suprema Corte de Justicia dispuso que el desahucio de esos trabajadores que se encontraban en el proceso de formación del
sindicato estaban en el proceso, en la etapa del comité gestor del sindicato en formación. Fue realizado estando protegidos los trabajadores por ese fuero, realizando la Suprema, según la empresa, una errónea interpretación del disfrute del fuero sindical, atentando contra su derecho a accionar y sobre todo que la empresa estaba alegando que las terminaciones que había realizado de los contratos de trabajo de esos trabajadores era porque entendía que ya no estaban protegidos por el fuero sindical, porque la solicitud del registro, el Ministerio de Trabajo había producido su rechazo. Entonces, lo que entendía la empresa y alegó era que estaba en un proceso de reducción de personal y que en modo alguno constituía una represalia por el hecho de estar estos trabajadores en el proceso de organizarse o de formar. Consideró que no se vulnera el derecho a la libre empresa, ha dicho el Tribunal Constitucional, y dijo, y le dio un aplauso a la Suprema Corte de Justicia, que actuó apegado al criterio reiterado, consistente, en que la protección del fuero sindical a los trabajadores se extiende hasta 3 meses después del registro del sindicato. ¿Qué decía la empresa? Obviamente, si no se lo habían acogido y se lo habían rechazado, pues esta protección no se extendía hasta los 3 meses. ¿Qué dijo el órgano constitucional? Que cuando una empresa, por ejemplo, en el caso de ellos, atraviesa por una situación económica que puede producir la necesidad de reducir el personal, el numeral 5 del artículo 82 del Código de Trabajo le permite otra salida, que no es el desahucio. Y también establece que la duración del fuero sindical para los miembros de un sindicato en formación tiene un plazo hasta 3 meses otorgado por la ley después de su registro, que estando abiertas las vías recursivas para esa decisión que había dado el Ministerio de Trabajo del rechazo del registro de ese sindicato mediante la creación, ese plazo del comité gestor, ese plazo también era extensivo hacia esos 3 meses. De manera que ahí el Tribunal Constitucional reafirmó la libertad sindical y el debido proceso y consideró que había una violación al artículo 61 y 69 de la Constitución. ¿Qué hizo este fallo? Proteger al trabajador frente a desahucios ineficaces y establecer la obligación a las empresas a respetar los derechos del debido proceso, los derechos derivados del fuero sindical y en este caso consideramos que ha imperado la aplicación del mejor derecho y la sana administración de justicia, porque la sentencia que fue atacada no vulneraba en modo alguno el derecho de la empresa, pero sí violentaba y vulneraba los derechos fundamentales del trabajador. Yo voy a hacer esta última porque fue muy conocida para ya dejar las demás y se hizo mucho y no sé si aquí tenemos legisladores y sin quienes puedan llevar a los legisladores y aprovechar que nuevamente el proyecto del Código de Trabajo se reintrodujo y es la sentencia 0901 del 27 de diciembre del 2023. Y esta sentencia a las mujeres, cuando hablamos de igualdad de género y cuando hablamos de protección a derechos familiares, realmente le damos un aplauso. Esta acción interpuesta contra la disposición de la parte infine del artículo 54 del Código de Trabajo. Esta decisión fue muy conocida porque tomó mucho las portadas principales de los periódicos, las primeras planas, porque hablaba de que había, con esta decisión, se había aumentado, y que fue lo que utilizó de base para aumentar en el proyecto de reforma del Código de Trabajo a 10 días la licencia de paternidad. Esta acción fue interpuesta precisamente por un hombre, Alberto Fiallo, y lo digo porque fue una sentencia que realmente ocupó todos los espacios públicos, en donde básicamente él alegaba que había una violación a la igualdad, una violación a género,
una violación a los derechos familiares en el ámbito laboral. Y una de las técnicas que utilizó el Tribunal Constitucional, muy interesante, fue hacer algo, aplicar el derecho comparado con legislaciones de la región y de España. Y incluso le daba un pequeño boche al legislador diciendo que le había restado importancia a lo que era la obligación del padre de estar en los primeros días de manera presente en la vida del menor, y que no entendía por qué había menoscabado o quitado tanta importancia, siendo que la parte infine del artículo 54, cuando hablamos de licencia con disfrute de salario, es el menor. Por un matrimonio te da 5 días, por la muerte de un hermano y de abuelo te da 3. Sin embargo, por el nacimiento de un hijo, apenas 2 días. Entonces, con esto, lo que hizo el tribunal, acogiendo esta acción de inconstitucionalidad contra el artículo, la parte infine del artículo 54 relativo a las licencias de paternidad, fue acogió la acción y estableció y le dio un plazo de 2 años al Congreso Nacional para que estableciera de alguna forma igualdad entre la obligación tanto del padre como de la madre, porque ambos progenitores deben estar presentes en la vida de nuestros hijos, reforzando el derecho familiar en el ámbito del trabajo. Muchísimas gracias. Señores, muchísimas gracias por su ponencia tan interesante en el día de hoy. Le vamos a pedir, por favor, que se pongan delante para una foto en lo que llega el próximo panel. Por cuestiones de tiempo no habrá preguntas. No habrá preguntas ni resumen sobre los temas tratados. Vayan poniéndose delante, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro primer panel. Lo cierto es que quien tiene una